permiso a nuestros pastores para yo poder compartir un anuncio sobre algo que se quiere hacer este martes. Saben que Dios ha estado hablando a la iglesia a través de este año. Dios ha estado hablando con los mensajes de los siervos que han estado compartiendo durante todo este principio de año. Dios ha estado hablando mucho. Se habló de, nuestra hermana Liliana compartía de que si Jesucristo se reflejaba en nosotros. Nuestra hermana Vanessa decía que nosotros somos el barro, el Señor el alfarero. El hermano José Luis compartía sobre lo que es la palabra de Dios. Ella levantó su Biblia y declaró lo que implica la palabra de Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas. Nuestro hermano Tiquio compartía de que Dios va a venir por una iglesia santa, sin arrugas, sin mancha, nosotros que somos su novia. Nuestro hermano Alfredo compartía de nuestro primer enemigo número 1, que somos nosotros. Y hemos tenido, nuestra hermana Karina compartía de que somos princesas en manos de Dios, la transformación que Dios hace. Nuestro pastor también compartía una cita cuando él empezaba su mensaje de que nosotros tenemos que menguar para que crezca Cristo, de crecer para que Cristo crezca. Y Dios ha estado exhortando a la iglesia durante todo este año, como siempre lo ha estado haciendo, de que nosotros tenemos que poner la parte que nos corresponde. A veces, si no somos bendecidos, si no somos prosperados, pensamos porque Dios hace excepción de personas y prospera más a un lado que el otro. Dios prospera al que le busca. Dios prospera al que viene por su porción. Dios prospera todos aquellos que realmente han creído en la obra salvadora de Jesucristo. En el discipulado de nuestro pastor veíamos que el que permanece en mí da mucho fruto. 10 veces contamos la palabra permanecer y decir que la única manera de permanecer es guardando la palabra de Dios. Y cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de ir a un servicio, de tenemos un discipulado, estamos exponiéndonos a la palabra, primeramente para guardarla y después para poderla compartir a aquellos que no conocen. ¿Saben que este martes se van a suspender los discipulados? Porque se va a pasar una película que a lo mejor muchos ya vieron esta película. Es una película, yo compartía con mis pastores que verdaderamente es una película que provoca mucho amor y mucha fe, porque el mensaje es cómo el amor puede echar fuera todo odio. Cuando fue la premiere en el cine en el mall, muchos no tuvimos la oportunidad de verla. No sé si ya si tienes ahí la imagen. Saben que yo tuve la bendición de poderla ver la semana pasada y yo no podía dejar de llorar, porque verdaderamente algo que me gusta mucho compartir, porque Dios habló a mi corazón. Dios es un Dios que se deja encontrar, y cuando vemos el amor de Dios reflejado a través de sus siervos, con uno que crea, con uno que se levante, con uno que se ponga en la brecha, con uno que vaya de punta de lanza, Dios puede hacer grandes cosas maravillosas. Entonces, esta es una invitación para toda la iglesia. Wondo se llama la película, a lo mejor muchos ya la vieron. Yo te animo que si la has visto, traigas a alguien para que la vea, tú mírala también. Se trata de el racismo en una escuela, cómo los negros no los dejan integrar con los blancos y cómo ellos les tocó sufrir una parte, pero se levantó un valiente que dijo, que le dijo al coach de esa escuela: deme la oportunidad, una sola oportunidad, y va a ver cómo se puede marcar la diferencia. Entonces exhortamos a la iglesia que venga a ver esta película. Verdaderamente va a ser a las 7:30 para empezar a las 8, para podernos ir temprano, para que no se vaya muy largo. Se pueden traer su snack, sus papitas, nomás con la recomendación de que cada quien recoja lo que trajo. Entonces, ¿sabes qué? Esta película invita a alguien para que la vea. Mucha gente se ha convertido en las salas de los cines a través de una película. Entonces Dios ha estado dando mensajes. Todas son herramientas que Dios pone en el amor de Cristo para ser edificados, para poder ser restaurados, para aquellos que no conozcan, el que no cree, crea, y el que cree poquito, crea más. Ese es el único propósito de Dios. Entonces, ¿para cuándo va a ser? Para el martes a las 7:30, y pues esperemos al Señor que veamos este lugar lleno. Dios proponía el corazón de nuestros pastores de estar compartiendo de vez en cuando una película, porque es una herramienta para provocar fe también. Amén. Pues bueno, ese era el mensaje que quería compartir. Y sabes que viendo una película también, sabes que por eso es tan importante que Dios nos exhorte, que nos estemos alimentando día a día, que estemos leyendo la palabra día a día, que estemos juntos con hermanos que hablen nuestra misma lenguaje y compartan nuestra misma fe.
Porque cuando estamos nosotros constantemente leyendo la palabra, escuchando testimonios, viendo películas de edificación, cosas que realmente levantan, nuestra fe se va incrementando. Y Dios habla de una manera tremenda. Yo estaba viendo una película, brevemente te la voy a decir porque en un futuro después la vamos a pasar, de un hombre que, a lo mejor muchos ya la vieron, es muy viejita, de un hombre que es un representante de deportistas, y él le enteran que hay un gran beisbolista en un pueblo chiquito, y él va decidido a buscar a este talento. Pero lo más tremendo es que él no puede entender en su raciocinio humano que este joven no quiere ir a las ligas mayores y no quiere ser famoso y no quiere ser profesional, porque él prefirió dedicar su vida al Señor. Y hay una frase que dice ahí, es que cuando se renuncia, se gana. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para esta palabra, que se llama renunciar para ganar. Es la única manera, pero ¿cómo cuesta renunciar? Cuando tú escuchas la palabra renuncia, ¿qué viene a tu mente? Dejarlo todo. Hay muchos que vienen a la mente renunciar a un trabajo, y renunciar a un trabajo implica llenar una formalidad de papeles, dejar por escrito que estamos renunciando. Y una definición muy sencilla y muy breve de renunciar es dejar algo voluntariamente o dejar a alguien voluntariamente, porque es de las dos partes, algo y alguien, pero tiene que intervenir mi voluntad. Pero hay ocasiones que nos puede estar diciendo la gente que nos rodea que hay cosas que no nos bendicen y que no nos edifican y que no nos ayudan. Pero verdaderamente hay un refrán que dice en el mundo que nadie escarmienta en cabeza ajena. Déjame te digo una cosa, que ese mensaje, ese refrán no es para el pueblo de Dios. No lo es. Nosotros, es que tengo que vivirlo para entenderlo. No, por eso Dios dejó su palabra, para que leamos y veamos la vida de los profetas, de los hombres de fe en la palabra, para que no caminemos por lo que ellos no caminaron, para que no pasemos. Y cuando escuchamos testimonios nosotros de vida, es lo que realmente en lo que nos ayuda para seguir adelante. Nosotros compartíamos en el discipulado, yo hablo en mi caso, cuando yo viví el retiro, a mí no me convenció la palabra, los testimonios que se estaban dando, porque yo no conocía la palabra. O sea, verdaderamente es una palabra que yo no la entendía. A mí lo que impactó mi vida fue escuchar el testimonio de una mujer parada aquí diciendo lo que le había pasado, cómo lo había solucionado y la vida que estaba viviendo. Eso es lo que realmente en mí provocó fe, porque para nacer de nuevo también se requiere una porción de fe. Entonces cada uno, no sé cuántos de ustedes le pasó lo mismo. Hay unos que empezaron a llorar desde el primer tema, se empezaron a identificar. Inclusive el pastor Fernando nos compartía que él pensó que Chelito había ido hablado con don Pepe y con el pastor Paco a decirle lo que le estaba pasando, porque todo lo que estaban dando testimonios estaban hablando lo que él estaba viviendo. ¿Quién se identifica con eso? Yo me identifico, porque realmente cuando empezamos a escuchar testimonios aquí arriba fue Dios hablando en nuestro corazón, porque ¿quién más nos conoce la manera como hemos vivido? Si Él nos formó en el vientre de nuestra madre, vámonos más allá. Él dice que Él te planeó a ti y a mí antes de la creación de todos los tiempos. Él ha estado ahí. Cada vez que nosotros hemos llorado, que hemos reído, que nos hemos caído, que nos hemos levantado, Él ha estado ahí. Pero un día el hombre le dijo al Señor, ya no quiero que intervengas en mi vida. Y Dios, como es un caballero, no intervino en nuestra vida. Pero el día que tú y yo volvimos a nacer, le dimos otra vez la autoridad y el poder de intervenir en nuestra vida, y todo lo que está haciendo es por nuestro beneficio. Se cumple lo que dice el libro de Romanos 8:25, todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, los que han sido llamados con un propósito. ¿Sabes que la tribulación hace guerreros y hace valientes en el pueblo de Dios? Pero no queremos pasar por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar a cosas. Y en lo humano no queremos renunciar. ¿Saben qué? La vez pasada estaba yo platicando con un hermano y estábamos viendo el ejemplo de unos niños chiquitos. Un niño chiquito de 6, 7 meses. Y dices tú, bueno, pero sí se da cuenta de la manipulación que hace.
Los bebés se dan cuenta de la manipulación que hacen. Los niños chiquitos de 1 año se dan cuenta que si se tiran al suelo y hacen berrinches, van a adquirir del papá lo que están pidiendo. Y hay veces vemos cierta maldad desde muy chiquitos, maltratando animales, pegándole a los hermanitos, y nadie les enseñó a hacer eso. Es la misma naturaleza caída con la que el ser humano nace. Y tú podrás decir, es que realmente en mi casa no han visto este ejemplo. Hay casas que sí se ve el ejemplo. Dijo, en mi casa no se vio eso, pero es la misma naturaleza caída con la que tú y yo nacimos una vez. Por eso requerimos un día un encuentro con Jesucristo para cambiar esa naturaleza. Pero sabemos que nuestros niños un día van a tener el poder y la facultad y el libre albedrío de declarar con su boca que Jesucristo es el Señor y creerlo en su corazón. ¿Qué nos toca a los papás? Encauzarlos, guiarlos, encauzarlos. Porque un padre que no encauza, en que no enguía a su hijo, verdaderamente no está cumpliendo lo que dice la palabra, que dice: instruye a tu hijo en el camino. Para instruir, papás, tengo que ser instruido primero. No le puede decir al Señor: espérate, Señor, tu promesa se equivocó, porque mi hijo iba a escuela dominical, mi hijo lo llevaba, tu promesa se equivocó, yo lo instruí. No, lo instruyó la maestra de escuela dominical, lo instruyeron tus hermanos, tú no instruiste, porque instruir no es solamente con palabra, el instruir es con testimonio y con tu ejemplo. Y dice la palabra: instruye a tu hijo en el camino, y aunque fuese grande, no se apartará. Yo sé que habemos muchos padres que hemos visto esa promesa cumplida, y ha habido fallas en nuestros hijos, y hemos visto cosas que a lo mejor nuestros hijos no están caminando. Pero papá, si tú y yo seguimos siendo instruidos de la palabra de Dios, y seguimos instruyendo, Dios no es hombre que miente, ni hijo hombre que se arrepiente. Si Él lo ha prometido, lo va a cumplir. Pero para eso, papá y mamá tenemos que renunciar a cosas. Hay veces que no nos gusta renunciar a la comodidad, a veces que no nos gusta renunciar a nuestra zona de confort, y a veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué no me correspondes? ¿Por qué no me contestas? Porque hay cosas que están deteniendo las bendiciones de lo alto en nuestra vida. Amén. Vamos a ir a Lucas 9:23. Amén. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjate, empieza el Señor primeramente, dice: y decía a todos, si alguno. ¿Sabes que la palabra sí ahí implica probabilidad? Probabilidad es que puede suceder o que no puede suceder. Puede suceder un sí o puede suceder un no. Por eso la palabra dice: si alguno. Dios empieza con esa palabra. ¿Sabes que la palabra de Dios es tan perfecta? Tiene una concordancia y una coinonía tan tremenda que nosotros realmente estamos conscientes de que es la palabra escrita por el hombre, pero inspirada por Dios. Entonces aquí el Señor dice: si alguno. Entonces empieza con esa palabra primeramente, sí, y luego viene la palabra alguno. Es un sustantivo indefinido, o sea, no va dirigido a alguien en específico. No dice si los fariseos o los gentiles o los romanos o los israelitas. No dice si alguno. Por eso se le considera como un sustantivo indefinido, porque va dirigido a quién, a todo mundo, al que lo quiera y al que lo crea. Y luego dice: quiere venir. Dice la palabra de Dios que estos, o sea, yo le decía a los jóvenes de la cabina que me lo pusieran en la Reina Valera el texto, porque a mí me gusta mucho la manera como yo aprendí las citas bíblicas cuando nací de nuevo en una Reina Valera. Hay muchas versiones muy hermosas, pero yo las tengo grabadas en mi corazón y en mi mente en Reina Valera, porque así, cuando yo empecé mi discipulado, fue la versión que que me fue enseñada, el libro que estaba yo leyendo, la versión que estaba yo viendo. Dice: quiere venir. Aquí vienen dos verbos juntos, y aquí implica voluntad. ¿Quieres venir? Dios no está diciendo, aquí no lo podemos ver nosotros como algo obligado. Dios, el que quiera venir. Volvemos a lo mismo, como decía alguno, la respuesta es para todos. Y Dios nos llama a nosotros: ¿quieres venir? ¿Saben que cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles y los fue llamando uno por uno que dejaran todo,
Dios sabía en su corazón que lo que iban a ganar era mayor que lo que podían haber tenido o lo que podían tener. Cuando Jesucristo a ti y a mí nos habló, Él sabía que cosas más grandes íbamos a tener como nunca lo habíamos anhelado. Por eso a veces es triste el que conoció, vio el amor de Dios, ya no digo los milagros, porque esos son para los incrédulos, que vio y sintió el amor de Dios, que un día le dijimos sí, que empezamos a caminar con Él, y que un día le decimos al Señor, no. ¿Sabes qué? Me retracto de esto que dije, mi sí ya no es sí, mi sí se convierte en no, y Él nos deja, pero a Él le duele. ¿Cuántos de nosotros, o cuántos, yo no me incluyo, pero cuántos de ustedes, sus hijos se han ido de casa? Y te duele en el alma que tu hijo se vaya, o te duele en el alma que tu hijo que se vaya a ir, pero pues llegan a una edad que ya no los puedes amarrar, no los puedes detener, y tú como madre siempre vas a estar al pendiente de tu hijo. Compartía yo con Petrita en la mañana cuando ella decía su testimonio, yo le decía a Petrita, ¿cómo ha habido siempre ese dolor en tu corazón cuando tu hijo no sabías dónde está? Y una madre nunca deja de orar y nunca deja de interceder y nunca deja de buscar. Vemos en el Facebook madres que están poniendo pancartas de que tienen años sus hijos perdidos y los siguen buscando, porque el corazón de una madre y de un padre no decae, no se desanima. Igualmente nuestro Padre Celestial. Entonces dice, niéguese a sí mismo. Vamos a ir a Efesios 4. ¿Sabes que negarse a sí mismo es el costo que tenemos que pagar? Podemos decir, espérame, es que Cristo ya lo pagó todo en la cruz, yo ya no tengo que hacer nada. La salvación es por gracia, efectivamente. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, solamente querer, creer y confesar. Pero hay un costo. O sea, el negarse a sí mismo es un costo. Cuando nos compartía nuestro hermano Alfredo en el primer enemigo, que es la carne, o sea, verdaderamente la carne es lo principal que estorba. A veces que pensamos que Satanás nos trae zarandeando y nuestro principal enemigo no es él, son nuestros malos hábitos, nuestros malos pensamientos, nuestros sentimientos escondidos. Por eso aquí Dios dice en su palabra, negarse a sí mismo. Porque si continuamos después a como termina este versículo que estábamos viendo de Lucas 9, o sea, el orden de los factores aquí se altera el producto. O sea, no se pueden invertir. Hay citas en la Biblia que no podemos invertir las palabras. Tienen que ir exactamente como fueron inspiradas por Dios. Amén. Dice Efesios 4:17, dice, vamos a ver el costo que requiere negarse a sí mismo. Dice, esto pues digo y requiere, vamos a leer del 17 al 22. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. ¿Cuántos de nosotros estábamos así? Teníamos el entendimiento entenebrecido y teníamos endurecido nuestro corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Mas quién? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí nos vamos a quedar. Si realmente nosotros hemos escuchado, hemos aprendido, hemos sido instruidos, hemos sido testigos del poder de Dios en mi vida, en mi casa, en la de mi vecino, la de mis hermanos, la de mis hermanos en la fe, dice la palabra de Dios que ya no podemos nosotros vivir como vivíamos antes. Entonces, si estamos viviendo como vivíamos antes, Jesucristo no fue mi modelo de inspiración. Porque verdaderamente dice la palabra de Dios que el que dice que está en Jesús tiene que andar como Él anduvo. ¿Y cuántos de nosotros hemos leído los evangelios y vemos cómo anduvo Jesús? Jesús anduvo en amor, en integridad, en honestidad,
en mansedumbre, en paz, en todos puros atributos. Y eso que es lo que hemos aprendido de la palabra. Imagínate los que fueron testigos y caminaron con Él. Dice que Jesucristo fue a la cruz sin pecado. O sea, verdaderamente Él era un modelo a seguir, de inspirar. Yo compartía con un papá hace tiempo, que tenía mucho tiempo de no ver, que ahora es papá y no se quiere casar con la mamá de su hijo. Y yo le decía a él, ¿te puedo dar un consejo en el amor del Señor? Él no quiere conocer nada de la palabra. Él era muy amigo de Samuel y Alexander, inclusive él vio el testimonio de cambio de Samuel y de Alexander. Ellos eran 3 juntos y él nunca quiso, nunca ha querido conocer del Señor y le ha ido mal. Estuvo a punto de morir y vio la mano de Dios. Dice, el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Y él ha sido testigo del poder de Dios y dice que no quiere. Pero ahora es papá. Entonces ahora se despertó en él una área que no había sido despertada, porque antes todo su mundo giraba sobre él y sobre él. Y ahora que es papá, ya sus prioridades no son él, sus prioridades cambiaron. Y yo le decía, ¿te puedo dar un consejo en el amor de Cristo? No le des el permiso a nadie, hablando en lo humano, que no seas tú, que sea el que siembre en el corazón de tu hijo, que tú seas el modelo de inspiración para esa criatura, que tú seas el ejemplo a seguir. Tú eres un hombre íntegro, porque es un hombre íntegro. No es un hombre honesto, no es un hombre íntegro, porque es diferente honestidad e integridad. Dijo, es un hombre honesto. Dije, pero déjame te digo, tu modelo a seguir solamente puede ser Jesús, para que realmente Él, cuando crezca, te digo, papá, verdaderamente tú eres un modelo de inspiración para mí, o yo quiero trabajar como trabajas tú, hablar como trabajas tú, vivir como trabajas tú. Y yo le decía, que tus hijas te digan, papá, yo quiero encontrar en mi vida un varón como esposo como tú. Y que la niña le diga a su mamá, yo quiero encontrar en mi vida un esposo como mi papá. ¿Por qué? Porque fueron modelo de inspiración durante el camino. Entonces yo le decía, dijo, ¿me vas a evangelizar? No, te estoy dando un consejo, tómalo en lo humano. No dejes que alguien siembre. Porque si tú no te casas con tu esposa y la bendición fluye a través de ti, ahí le podía haber hablado que él es el sacerdote, que la bendición fluye a través de él. No me lo iba a entender. Y a veces están peleados con Dios, que tienen cegado el entendimiento que no quieren. Pero le toqué el área donde le conmovió, su hijo. Entonces le dije, bueno, si yo, muchas veces le digo a los papás, si yo voy y le pego a tu hijo, ¿qué me harías? No, pues te me voy encima. Dije, ¿cómo lo vas a defender de lo que no ves? Llámese emocional, las adicciones, todo, ¿cómo? Porque nosotros los padres no podemos andar atrás de nuestros hijos siempre. Sabemos quién cuida de nuestros hijos. Dije, vas a descansar a gusto cuando entiendas el concepto, que Él te lo va a cuidar. Y saben que la gloria es para Dios. Yo pude ver en Él una mirada distinta cuando hablamos y tocamos de su hijo. Y eso solamente la sabiduría la da Dios. Pero verdaderamente hay veces que nosotros queremos que entiendan citas bíblicas, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos una área. Entonces yo le decía, que tu modelo a seguir sea Jesús. Aquí nos dice esta palabra, si nuestro modelo a seguir ha sido Jesucristo, ya no podemos vivir como vivíamos antes, ya no podemos hablar como vivíamos antes, ya no podemos tener los sentimientos que teníamos antes. Amén. Vamos a regresar al, dice, tome su cruz cada día. Vamos a regresar al versículo 9:23 de Lucas 9:23. Dice, así mismo, tome su cruz cada día y sígame. La última palabra es sígueme. Si tú no te niegas a ti mismo, no me puedes seguir. Seguir significa caminar en la voluntad de Dios. Caminar como Jesucristo caminó. Por eso Dios empieza primero, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y ahora sí, seguir al Señor. Y ahora vamos a regresar al versículo, al mismo capítulo de Efesios. Nos quedamos en el versículo 23, porque vamos a ver ahora nosotros cuál es el resultado. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Si yo no soy renovada del Espíritu Santo, yo no voy a poder negarme ni a mí misma o a mí mismo, yo no voy a poder tomar la cruz y yo no voy a poder seguir al Señor. Porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer. El que yo sea un buen padre, yo no lo puedo producir. El que sea un buen testimonio, yo no lo puedo producir. Tengo que ser renovada a través del Espíritu Santo, mi mente. Y la única manera que se renueva la mente es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y ahí sí vamos a poder vivir el versículo. Instruye a tu hijo en el camino de pequeño y aunque fuese grande, no se apartará. Y vamos a ver cuál es el resultado, que lo vamos a ver del versículo número, de ahí donde continuamos, del 23 al 33. Dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Nos tenemos que vestir del nuevo hombre a través de la enseñanza, del amor, de la renovación de la mente, de la llenura del Espíritu Santo. Porque déjame te digo una cosa, tú y yo ya no somos el mismo hombre. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros verdaderamente, si nuestro nombre se escribió en el libro de la vida, déjame te digo, ya nuestro papá no es el diablo. Cambiamos de papá. Ahora nuestro Padre Celestial es el Dios Todopoderoso. Y dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que ha hurtado no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida. ¿Saben? Vamos a detenernos aquí. Es triste escuchar pueblo de Dios diciendo maldiciones. Y si el papá y mamá dicen maldiciones, los hijos van a decir maldiciones. A veces pensamos que palabra corrompida es el maldecir a alguien. No, toda maldición que sale de nuestra boca es la fuente de la bendición o de la maldición. No puedes, dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces dice que nosotros tenemos que cuidar mucho de lo que hablamos, porque hay una serie de testigos alrededor de nosotros que nos están escuchando. No, pues mira cómo habla. Si así habla, imagínate cómo vive. Muchos de nosotros a lo mejor dijimos muchos antes, pero ¿sabes qué? Cada vez que nosotros sale una palabra corrompida de nuestra boca, nosotros estamos haciendo daño. Primeramente para nosotros, porque no somos testimonio, que es nuestra casa primero, y luego todo nuestro alrededor. Amén. ¿Nos quedamos? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, dale la otra, sino la que sea buena. Vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Vamos a ver 32 y 33. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, este es el resultado. Pero para poderlo producir, tengo primeramente que aceptar nosotros, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. ¿Saben que hay un ejemplo bien tremendo que a mí me conmovió mucho? Y esto es para los muchachos, para los jóvenes, porque siempre les comparto de lo mismo, a lo mejor del yugo desigual. Es que yo he sido testigo del precio tan alto que se paga cuando un joven se casa con un yugo desigual. Se llora mucho, y no lo lloran solamente los jóvenes, lo lloran también los papás. Hubo una joven en Ágape, Nuevo Laredo, que era la líder de panderista, que a lo mejor muchos la conocen, Pony. ¿Quién se acuerda de Pony? Hermano José Luis se ha de acordar de Pony. Era una joven enamorada del Señor, y lo testifico públicamente porque ella lo ha testificado. Enamorada del Señor, pero conoce un joven, no yugo igual,
un joven que verdaderamente no amaba al Señor que ella amaba, y ella se enamoró de él. Y verdaderamente yo me acuerdo de mi hermana Margarita y mi hermano Raulito, que ellos oraban y oraban y oraban, pero llega un momento en que los hijos se aferran a hacer algo que no quieren escuchar a los papás. Pero sabes que esta es una joven verdaderamente enamorada del Señor, y un día ella testificó que Dios le habló y le dijo que renunciara a él. Pero pues era el amor de su vida, estaba totalmente enamorada, pero ella amaba tanto a Dios que ella renunció. Daniel se llama su esposo, que ella renunció a Daniel. Y fue un ejemplo tremendo de testimonio para todos los jóvenes. ¿Por qué te comparto esto? Porque Dios le regresó a Daniel 2 años después, enamorado de Jesucristo, convertido al Señor. Verdaderamente un joven que tú decías, ¿qué pasó? Él no es, porque Dios hizo su parte. Ella renunció a él por amor a Dios, y Dios la premió tocando su corazón y convirtiéndolo. Entonces, jóvenes, el renunciar a un amor no es una pérdida, puede ser una ganancia, porque Dios te lo va a regresar enamorado de Jesucristo. Si tú realmente no quieres pagar un precio muy alto de sufrir un matrimonio que no es cimentado en la roca que es Jesucristo, escucha lo que dice la palabra. Y yo declaro por fe que si lo hizo con ella, lo puede hacer con los jóvenes que están aquí y con cualquiera de los hijos de nosotros, porque es el anhelo de un padre y una madre que nuestros hijos se casen con un yugo igual. Amén. Sabes que seguir a Jesucristo requiere un carácter y requiere un compromiso. Sabes que a Jesús lo seguían 3 tipos de personas. Eso lo compartíamos con los muchachos en el domingo en la escuela dominical una vez. La primera grupo de personas que seguían a Jesucristo eran los que querían que les saciara el hambre. Cuando fue la multiplicación de los panes y de los peces, Jesús sabía a quiénes lo seguían en ese lugar. Y él nomás le dijo a sus apóstoles, alimentalos. No les dijo, mira, los de este cerrito los vas a separar y estos de acá, y solamente ellos son los que me están siguiendo de corazón, a ellos vas a alimentar. El Señor dijo que los alimentara por parejo. Y había unos que solamente querían los milagros, querían ver el poder, querían que les saciara el hambre, querían una petición. Eran los seguidores por conveniencia. Había otro grupo de seguidores que iba con Jesús, que eran los que querían encontrar cualquier detalle para aprenderlo, cualquier cosa de agarrarse para decir blasfemia. Esto va en contra de la ley de Moisés y ya tenemos el arma correcta para poderlo aprender. Y eso se implica en nuestra vida, esos seguidores legalistas que solamente andan viendo la paja en el ojo ajeno, que solamente están viendo que el hermano se caiga, que el hermano se equivoque, que el hermano claudique, que no están siguiendo a Jesucristo. Creo que fue Artemio el que subió una publicación que dijo, ¿cómo si llegar a la iglesia no fue el motivo de Jesús? Algo bien tremendo que compartió. Dijo, si venir a la iglesia Jesucristo no fue el motivo, no, ¿cómo estuvo? Ajá. Exacto. Si tú te fuiste de la iglesia por causa de la gente, Jesucristo nunca fue el motivo por que llegaras a la iglesia. O sea, qué tremendo. Cuando yo le dije, wow, o sea, verdaderamente tiene una esencia. No es un texto bíblico, pero tiene una gran verdad. Hay personas que solamente vienen a una congregación a ver si la alabanza está más bonita en una iglesia, y andan de iglesia en iglesia, caliente y caliente bancas. Esos son los seguidores que andaban de legalistas. Y había un grupo pequeño, muy pequeño, que Jesús sabía que eran los que lo seguían, los que habían dejado todo, los que habían renunciado a todo, a comodidad, a dormir en una cama, a tener un techo. Tus apóstoles, y puede que más gente, pero era muy poca. Jesús lo sabía, pero Jesús dijo, aliméntenlos a todos. Nosotros en una iglesia no separamos a la gente por unción. Imagínate que aquí los ungidos, aquí los menos ungidos, y allá los que no están nada ungidos, porque Dios no hace excepción de personas. O sea, verdaderamente, o alguno de ustedes cuando ha llegado le dicen los ungidos, no te sientes aquí porque aquí están los ungidos. ¿Alguien le ha tocado? A lo mejor, ¿verdad que nadie nos ha tocado? Aquí nos podemos sentar donde nos queremos sentar. Aquí verdaderamente sentimos esa libertad, porque si Jesucristo no hace excepción de personas, nosotros no lo hacemos tampoco. ¿Sabe que hubo muchos personajes bíblicos que renunciaron a todo lo que tenían? Dice la palabra que Moisés
renunció a ser el rey de Egipto, el faraón de Egipto. Y lo dice el libro de Hebreos. Vámonos a Hebreos brevemente. Hebreos 11, 24, 26, porque trae una enseñanza bien bonita ese versículo, de lo que él renunció. Él sabía realmente los privilegios que tenía y que podía tener, y que su vejez verdaderamente iba a ser muy bendecida. Dice la palabra de Dios, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse, ¿qué? Hijo de la hija del faraón, y escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozara de los deleites temporales del pecado. Él renunció. Y él sabía que no iba a ser fácil. Pero ¿sabes qué es más tremendo? Que cuando Moisés en el desierto se encuentra con el Señor, se encuentra primeramente con una zarza ardiendo, que implica la presencia de Dios. Y Dios después le dio la vara. La vara representa autoridad. Cuando tú y yo nos encontramos con el Señor, la presencia de Dios va con nosotros. Y la autoridad la representa el Espíritu Santo, porque no vamos desprotegidos a ninguna parte. No vamos desprotegidos. O sea, él verdaderamente sabía que no iba a ser fácil. Dice que pasaron 40 años del tiempo que él salió de Egipto, cuando Dios le habló y lo regresó. 80 años. Podemos decir que si yo soy muy viejo, me tengo reumas, tengo artritis, no puedo caminar. Lo único era que era lento para hablar, era tartamudo. Pero Dios le dijo, no te mortifiques, te voy a mandar un intérprete, te voy a mandar a alguien que hable por ti. Mandó a Aarón. O sea, verdaderamente Dios no lo limita a nada. Él ve la intención del corazón, y cuando yo quiero servirle al Señor, Dios me dice, ok, tienes que renunciar. ¿Saben qué? Hace 10 años, precisamente el 1 de marzo de este año, nosotros cumplimos 10 años en este país. A lo mejor ya lo he testificado, muchos lo saben, muchos no lo saben. Dios nos sacó un día, hace 10 años, un 1 de marzo, de noche de mi casa, con mis hijos, Ruda en pañales, Víctor Alfonso ya estaba dormido, y me habla mi esposo y me dice, nos tenemos que ir. Hay una amenaza en contra de nosotros, y dice que si no salimos de la casa, si no salimos de la ciudad, van a venir a matarnos. Yo lo único que hice fue obedecer, agarré un canasto, eché la poca ropa que encontré. No me dijo, no preguntes, nomás vámonos. Nos fuimos a casa de mi hermano, y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué de esta manera tan vergonzosa? ¿Por qué de esta manera? Si tu palabra dice que al ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Y venían muchas citas a mi corazón. Yo no podía entender el propósito que Dios tenía para mi vida. Dios hizo que renunciáramos a una congregación que amábamos tanto, aunque somos congregaciones hermanas, pero allá teníamos un ministerio, teníamos planes para hacer, teníamos actividades pendientes por hacer. Renunciar a una casa propia que tenía 2 años mi esposo de haberla construido y que estábamos por terminarla, renunciar a una estabilidad económica, renunciar a muchas cosas, y nos venimos para acá sin nada. Entonces verdaderamente le dice, Señor, es que ¿por qué de esta manera? Y luego vamos a emigrar a mi esposo para poder estar legal a este país, y se pierden las micas de tarjeta local de Rudy y de mi esposo. Entonces implicaba, si no había una tarjeta local, inmigrarnos por Juárez. Ya no nos podíamos emigrar por San Antonio. Pero ¿dónde están las micas? Y yo las traía, y nosotros empezamos a clamar al Señor ese día, esa noche. Y al día siguiente alguien tocó la puerta y dijo, mire, me encontré estas micas tiradas en la calle. Y verdaderamente fue cuando Dios nos habló audiblemente a Víctor y a mí, y lo he compartido, que Dios nos dijo que ni hambre, ni frío, ni vergüenza íbamos a pasar en este país porque lo representábamos. Pero yo nos dije, no tuvimos que renunciar a tantas cosas, pero hemos aprendido que Dios tenía un propósito, porque verdaderamente no estábamos realmente unidos, Víctor y yo, como matrimonio, ni como siervos, ni nuestros hijos, y a lo mejor muchas cosas hubieran pasado en México, y Dios tenía un plan y un propósito, pero en mi humanidad yo no podía entender de por qué yo tenía que parar carestías, o tenía que andar rentando una casa teniendo una casa propia en México. Pero verdaderamente Dios sabía los planes. Y yo bendigo, después descubrimos que la persona que nos habló fue un empleado que Víctor había despedido, no era ni de los malos, ni de los sicarios, ni nada. Era una persona que en venganza, pero yo lo bendigo porque fue el instrumento que Dios usó. Porque si no, de otra manera no nos hubiéramos venido. Cuando yo emigré a mi esposo, me dice el oficial, 13 años de casados y no lo habías emigrado.
Y le dice, Víctor, es que ella piensa que me casé sigue pensando que me casé por ella por la inmigración. Jugando le dijo. Pero es que nosotros no teníamos un propósito de venirnos para acá, pero el propósito de Dios era otro. Y Dios nos permitió llegar a esta congregación, apoyar esta congregación, de ser de bendición para nuestra vida. Entonces todo obra para bien. Entonces lo mismo le pasó a Moisés. También cuando Dios con el siervo de Abraham, ¿qué le dijo? Que se moviera de su lugar, que le dijo, muévete de aquí. Pero no nomás tremendo con eso, le pidió un hijo. Le pidió un hijo. ¿Cuántos de nosotros diríamos, Señor, pídeme un hijo? ¿Verdad que ninguno de nuestro sano juicio le diríamos, Señor, pídeme un hijo? Dios le pidió un hijo a Isaac. Isaac era tanto el amor que tenía por Dios que estaba dispuesto a renunciar a su hijo. Pero fíjense, por el corazón de Abraham, de renunciar a Isaac, Dios lo compensó y lo ha llamado el padre de la fe. Y es el único que Dios le ha llamado amigo. Amigo. Abraham se considera el amigo de Dios. Hubo otro caso en la palabra también de una mujer que renunció voluntariamente a su hijo, y ella fue Ana. Ana no podía tener hijos. Y ella le dijo, Señor, si tú me concedes ser madre, cuando yo destete a mi hijo, cuando le deje de dar pecho, yo lo voy a entregar al tabernáculo. Y ella va y le dice a su esposo, cuando Dios le concede la gracia de ser madre, voy a entregar a mi hijo. De bebé lo fue a entregar. ¿Quién de nosotros voluntariamente entregaríamos a un hijo? No. Pero fíjense en quién se convirtió Samuel. Dice que cuando era chico Dios ya le llamaba profeta. Fue el último juez de Israel, fue el encargado de ungir al primer rey de Israel, fue el encargado de ungir a David. Todo lo que Dios hizo. Y regresando a la vida de Moisés, Dios le dio la tarea más tremenda, libertar a su pueblo. Y esa es la tarea que tú y yo tenemos que hacer. Dios quiere libertar a su pueblo. Saben que escuchaba yo las noticias y me dio mucha tristeza, una noticia que vi de una niña de creo que de 1 año, 2 años, que la encontraron en una maleta muerta. La encontraron tirada en una colonia en el DF. Las personas, las autoridades no la querían enterrar porque no la quieren enterrar en una fosa común. Le pusieron Angelita a la niña. Y eso hace 8 meses o 6 meses y no ha habido quien reclame el cuerpo. Y tú te pones a pensar que tienes hijos. O sea, ¿cómo puede haber tanta insensibilidad, tanta dureza de corazón que no te pueda doler un hijo? Si no nos duele un hijo, no nos va a doler nada. Pero vemos realmente el hambre y el deseo que el pueblo, que la humanidad tiene de una respuesta. Pero nosotros, los hijos de Dios, a los que se le ha dado la potestad de las almas, que es a la iglesia donde Jesucristo es la cabeza y tú y yo somos el cuerpo, no queremos renunciar a la comodidad. ¿Para qué? Ay, no, ir al discipulado, ¿para qué? Ay, ahí ve la adoración, ¿para qué? Ahí van a pasar una película, ¿para qué? Ahí van a vender platillos, ¿para qué contribuyo? ¿Para qué? Y no queremos renunciar, y no queremos renunciar. Y después decimos al Señor, ¿por qué no me bendices, Señor? ¿Por qué no me prosperas, Señor? ¿Por qué los de enfrente sí son prosperados y yo no soy prosperada? Y podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios que podemos dar testimonio al Señor de la gente que renunció. De todos aquellos que renunciaron. ¿Saben que la mayoría de los apóstoles murieron de una forma trágica? Pero el mismo Pablo, fíjense, vamos a ver la cita que decía Pablo en Filipenses 3:8. ¿Sabes que Pablo era fariseo de fariseos? Tenía la ley grabada en su corazón, era el encargado, tenía una posición privilegiada porque él nació rico, era de padres opulentos. Y mira lo que dice Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay veces que pesa más la basura que el amor de Jesucristo. Hay veces que pesa más mis rencores que el amor de Jesucristo. Mi comodidad, estar en mi zona de confort. En cualquier circunstancia pesa más. El mismo Pablo se debe haber convertido en alguien perseguido. Porque imagínate, y lo que fue para la humanidad de Pablo, siendo un líder como era, quedar ciego y entrar a Damasco guiado de la mano de alguien más, lo que debe haber implicado eso en su orgullo, en su soberbia. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo en el camino de Damasco, Dios quebró todo.
Jesucristo quebrantó todo. Entonces, Él no le importó que lo vieran llegar ciego, no le importó que lo vieran, que lo fueran encaminado, porque Él consideraba todo como basura. Y gloria a Dios que Pablo se convirtió, porque es uno de los máximos exponentes de compartir el evangelio a todos los confines de la tierra. ¿Y sabes qué? Dios dice de Pablo: vaso me escogido es este. ¿Cuántos de nosotros Dios ha dicho: es que vaso escogido es este? Yo lo necesito, pero es necesario que padezca por mi causa. Yo no te voy a decir que levanten la mano. ¿Cuántos humanamente decimos: quiero padecer por Cristo? Nuestra humanidad no nos deja. Quieren ser los misioneros que se la pasan muy difíciles a donde van. ¿Cuántos de nosotros queremos ser misioneros, pero en un lugar de confort, aquí en mi colonia, Señor, donde realmente nada más tenga que ir 2-3 horas? Los misioneros están en un lugar donde se los están matando, pero es tan grande su amor por Jesucristo que eso lo consideran como basura, su integridad física, su seguridad, su comodidad, por la excelencia que implica Jesucristo. Dios ha estado hablando todo este año a la iglesia de una iglesia pura y sin mancha, de que renovemos nuestra mente. Solamente a través de un encuentro genuino con Jesucristo yo voy a poder cambiar mi manera de vivir. Dios no quiere que empecemos un año más lamentándonos, cuando llegue el 31 de diciembre, lamentándonos por pérdidas que pudimos haber evitado, por cosas que pudiste haber evitado. Dios en su infinita misericordia siempre nos habla a tiempo, en el amor. Pero hay palabra que entra por un oído, pasa por la mente y sale por el otro. Y Dios quiere que entre por un oído, pase por la mente y baje al corazón. Esa es la única manera. Porque puede haber muchas actividades en la iglesia, puede haber muchos seminarios, muchas oportunidades, pero mi calidad de vida va a seguir siendo la misma, porque yo no quiero renunciar a las cosas que debo renunciar. Para poder ganar tenemos que renunciar, y el máximo ejemplo que tenemos es Jesús. Él renunció a ser Dios, Él renunció a vivir con el Señor, Él renunció, por decir, a su divinidad, para bajar a la tierra y convertirse en uno como tú y como yo. Por eso cuando nosotros le decimos al Señor: no me entiende, Señor, Jesús entiende, porque por lo que nosotros pasamos no es nada por lo que pasó por Jesucristo. Ya vamos a concluir, vamos a Mateo 19:29 y vamos a ver una recompensa bien grande que tiene el Señor. Amén. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casa o hermano, hermana o padre, o madre o mujer, o hijos o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjese, vamos a recibir 100 veces más. Y el mejor regalo que podemos adquirir es la vida eterna. No se necesita morir para vivir la vida eterna. La vida eterna ya la podemos vivir aquí en la tierra. Hay gente que dice que cuando esté con el Señor realmente voy a vivir la vida eterna. No es cierto. La vida eterna la podemos vivir aquí. Entonces, ¿por qué no la vivo? Porque realmente no he renunciado. Amo más a mi papá, amo más a mi mamá. Es que, Señor, amo más a mi esposo, es que amo más a mi esposa, amo más mi trabajo, amo más a mis hijos, amo más mis posesiones, como el joven rico le dijo: lo he hecho todo. ¿Qué dijo el Señor? Vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. No lo quiso hacer porque pesaba mucho lo que él tenía. Entonces, esta es una promesa muy grande que no solamente es para los judíos o para los gentiles o para los hebreos, es para todo el que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quieres tener la vida eterna? Deja todo por Jesucristo, renuncia a todo por Jesucristo. ¿Y saben qué, pueblo de Dios? Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras finanzas, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra salud, vamos a ver la gloria de Dios en nuestros hijos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestros ministerios, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra ciudad. Que nosotros conocemos gente que está llorando y está sufriendo porque viven una enfermedad solos, sin la esperanza de Jesús, que están viviendo una pobreza solos, que están viviendo a lo mejor una opulencia, pero más pobres, que son ricos pero son pobres en el espíritu, y nosotros que somos el instrumento que Dios necesita, no lo podemos jalar. ¿Saben que con esto vamos a ponernos de pie? Yo le doy gracias al Señor, y humanamente
Si Dios me volviera a decir lo que me dijo hace 10 años, que perdiera la casa, que perdiera esto, que perdiera el otro, por lo que he ganado ahorita, yo le decía al Señor, sí, Señor. ¿Por qué? Porque realmente lo que tengo ahora no se compara con lo que perdí. Porque yo he podido sentir el abrazo de Jesús en mi vida. Porque yo he podido ver la respuesta de Jesús en mis hijos, cuando Víctor y yo hincados hemos orado intercediendo, porque lo humano no lo podemos resolver. Cuando nuestros hijos se rebelan, porque es parte natural, se rebelan, nosotros verdaderamente estamos con nuestros hijos, es que tienes que entender, te tienes que alinear, y es un pleito, pero cuando papá y mamá de rodillas se ponen a clamar al Dios de todos los cielos y se humillan, y verdaderamente le entregamos a nosotros nuestro tiempo en oración de intercesión, y nos dejamos a nosotros mismos, nosotros vemos cómo se enderezan nuestros hijos. Nosotros vemos cómo se llena nuestra alacena. Nosotros vemos cómo la sanidad viene a nuestras vidas. Pero para eso, dice la palabra de Dios, el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Señor. Y para eso tenemos que crucificar al viejo hombre. Pedro de la alabanza, si pueden pasar. ¿Sabes qué? Dios no quiere que este 2016 sea un año más. Dios quiere que se marque una diferencia en tu vida. No pienses en tu iglesia, piensa primeramente en tu vida. Porque si tu vida está bien, si tu matrimonio está bien, si tus hijos están bien, tu iglesia va a estar bien, tu ciudad va a estar bien. O sea, Dios dice la palabra, compartía nuestro hermano Ricardo hace 2 domingos, Dios no puede depositar vino nuevo en odres viejos. Porque lo que hace un vino es, el gas que acumula hace que se expanda el odre y se rompe. Y el vino nuevo se llama Espíritu Santo, la llenura, la renovación del Espíritu Santo. Dios está buscando odres nuevos donde depositar su vino. Yo no sé qué tengas que renunciar tú esta mañana. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce la comodidad de cada uno de nosotros. Pero Dios te dice que si quieres que te dé más de lo que tú has dado, tienes que entregarle al Señor lo que verdaderamente te está estorbando. Así como los siervos en el Antiguo Testamento renunciaron a todo, y a lo mejor en vida no vieron las bendiciones. Saben que mi suegra era una mujer que siempre conoció del Señor, siempre testificó del Señor, y ella en vida no vio la conversión de ninguno de sus hijos. Pero ella me decía, yo no conocía del Señor, yo no le entendía esas palabras. Ella decía que esa promesa traspasaba hasta la muerte. Y yo lo pude ver cómo sus hijos se convirtieron después de que ella partió, porque siempre hubo una madre que estuvo creyendo en el Señor, creyendo en el Señor. Entonces a lo mejor hay en tu vida o en tu casa aquellos que no conocen del Señor, pero hay que renunciar. ¿Quieres ganar? ¿Quieres ganar? Hay que renunciar. Y renunciar es pagar ese precio. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo. Yo no sé si las personas que vinieron por primera vez, ¿sabes qué? Voluntariamente y humanamente no se puede renunciar. Se necesita un encuentro con Jesucristo para poder renunciar. Yo no sé si los que vinieron por primera vez y no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que pasen aquí enfrente. Porque verdaderamente Dios quiere realmente que tu vida cambie. Quiere que realmente que tu vida sea distinta. Y yo no sé cuántos de ustedes, ¿sabes que a veces no pasamos enfrente porque tenemos miedo que nos vean? Es que si la prédica fue de renunciar y yo paso enfrente es que estoy renunciando a cosas. O si la prédica fue de santidad y yo paso enfrente es que no fue santo. ¿Sabes qué? Dejemos de mirar nuestro entorno. Dios hace los llamados en forma personal. Dios hace los llamados en forma personal. Así como la salvación fue en forma personal. Yo digo que no puede pesar más lo que piensen tus hermanos que lo que está pasando en tu casa. O sea, no puede. Hay veces que vivimos de apariencia y Dios no quiere que vivamos de apariencia. Dios quiere que este día nos convertamos cada uno de nosotros en triunfadores, en ganadores, pero hay que renunciar. Y solamente a través del Espíritu Santo se puede hacer. Gloria a Dios por sus vidas. Vamos a hacer una oración como iglesia, vamos a hacer una oración, dice la palabra de Dios que cuando un pecador se convierta hay fiesta en el cielo. Y verdaderamente sabemos que hay fiesta. Dios quiere que haga fiesta en el cielo
siempre. ¿Por qué? Porque hemos regresado a casa. Y verdaderamente, dentro de un retiro renunciamos. ¿Se acuerdan que es un parte de la liturgia? Renunciamos y pensamos que quedó ahí. No, nuestra renuncia es día a día, día a día. Nuestro negar es día a día. Vamos a apoyar, vamos a extender nuestras manos sobre este pueblo de Dios y vamos a hacer una confesión de fe. Van a declarar con su boca, van a declarar lo que nosotros vamos a compartir. Y el que esté en su lugar, que no esté seguro de su nuevo nacimiento, haga esa oración. Y el que quiere renovar sus votos, haga esa oración. No es que tenga que morir Jesucristo otra vez. Murió una vez y para siempre. Con una sola vez que murió Jesucristo fue el perdón de pecados. Porque imagínate si dice la palabra de Dios que Él ha perdonado los pecados pasados, presentes y futuros. Si Él no hubiera perdonado los pecados futuros, Él tendría que estar muriendo cada vez. Y no, una sola vez y para siempre. Amén. Vamos a declarar juntamente con Él. Yo declaro que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, que bajó al infierno a quitar las llaves que nos tenían cautivos, que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he vivido bajo mis reglas. Yo reconozco que necesito un Salvador. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te abro mi corazón para que vengas a morar en Él. Yo renuncio, aquí en esta parte, todos los que tengan que renunciar a algo que ha sido motivo para que tú no prosperes, el Espíritu Santo los está trayendo a tu mente. Yo renuncio a Satanás y a todas sus obras. Renuncio a todo aquello que no me ha dejado vivir una vida victoriosa, conquistada en la cruz del Calvario. Yo declaro que hoy vuelvo a nacer, que todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Señor, perdóname porque he vivido alejado de ti, y yo perdono a todos aquellos que me han lastimado consciente o inconscientemente. Yo recibo la promesa de tu Santo Espíritu que venga a morar en mi corazón, y yo declaro este día que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Alaba al Señor. No te vayas, no te salgas. Todavía no se acaba el culto. Hay veces que todavía no se termina el culto y sabes que hay muchas cosas afuera que nos están esperando, pero verdaderamente las cosas que realmente valen la pena es estar en la presencia de Dios. Entonces no te salgas todavía. O sea, vamos a gozarnos con la alabanza. Va a subir nuestro pastor y verdaderamente siéntete privilegiado, porque este día lo escogió Dios para ti, para mí, para edificarnos, para consolarnos, para restaurarnos. Vamos a entonar esta alabanza. Cada uno en su corazón entona esta alabanza. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre Santo. Que como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable